En esta historia de ficción, una mujer embarazada caminaba entre tumbas a plena luz del día, buscando algo tan simple y tan humillante como un poco de comida para no desmayarse de hambre. Lo extraño no era verla ahí, con una mano en la espalda y la otra sosteniéndose el vientre, sino lo que encontró junto a una lápida impecable, la cartera de un hombre que, según la piedra frente a ella, llevaba un año muerto. Y a veces la vida se retuerce de una forma tan cruel que solo alguien a quien ya quisieron borrar del mundo es capaz de descubrir a los que llevan demasiado tiempo jugando a ser dueños de la verdad. Si mientras escuchan esta historia sienten que en su lugar habrían hecho algo distinto, cuéntenlo en los comentarios. Y si les gustan los relatos humanos, intensos y sin adornos vacíos, les agradezco desde ya su me gusta y su suscripción. El sol de junio le calentaba la nuca a Valeria, mientras avanzaba despacio por los pasillos de un cementerio grande, silencioso y pulcro, donde el mármol brillaba como si la tristeza también pudiera pulirse. No paseaba por gusto, No buscaba consuelo. No iba a llorar a nadie. Iba a sobrevivir. con el cuidado de quien ya había aprendido a no estorbar ni siquiera en su propia desgracia. Observaba las tumbas donde algunas familias dejaban pan, galletas, fruta, dulces o platos cerrados después de visitar a sus muertos. Había otras mujeres sin techo que pedían en la entrada y la miraban con desconfianza. Algunas se burlaban. Otras la compadecían. Una de ellas, una anciana flaquísima a la que todos llamaban Doña Elvira, solía advertirle que andar recogiendo comida entre muertos traía mala sombra. Valeria ya no discutía con nadie. A veces sonreía por educación, a veces seguía de largo. Ese día, la anciana volvió a decirle que pensara en el bebé, que no era bueno merodear tanto entre tumbas con una criatura a punto de nacer. Y Valeria, sin ganas de dramatizar su miseria, apenas murmuró que a esas alturas ya no había maldición que pudiera asustarla más de lo que la vida real ya la había asustado. Lo dijo con una dureza prestada, porque la verdad era mucho más simple y más dolorosa. No estaba siendo valiente, estaba agotada. Tenía 28 años, llevaba casi 7 meses de embarazo y hacía apenas 3 semanas que había salido de prisión. El niño que esperaba era fruto del único amor verdadero que había conocido. Un amor que también le había sido arrancado. Y si no fuera por ese embarazo, quizá seguiría entre rejas todavía. A veces, mientras caminaba entre lápidas, recordaba el instante exacto en que su vida había empezado a derrumbarse con una velocidad imposible. Lo veía como si siguiera ahí, sentada frente al escritorio de un investigador de mirada helada, apenas unas horas después del funeral de su esposo. Aún llevaba el pañuelo negro húmedo de tanto llorar. Aún tenía los labios temblorosos. Aún no terminaba de entender por qué un hombre relativamente joven y sano había muerto de pronto después de una cena en casa. Ella esperaba respuestas. Lo que recibió fue una acusación. El investigador habló con la frialdad de quien ya había tomado una decisión antes de entrar a la sala. Le dijo que los análisis habían llegado. Le dijo que el supuesto paro cardíaco no había sido natural. Le dijo, sin el menor cuidado, que su esposo había sido envenenado. Valeria alcanzó a sentir un vacío absoluto, un silencio tan brutal que por unos segundos creyó no haber escuchado bien. Pero el hombre siguió. Agregó que en la jarra de la que había bebido el fallecido solo estaban las huellas de ella. Remató con una teoría mezquina, casi satisfecha de sí misma. Una mujer joven, casada con un empresario, con miedo a quedarse fuera de una herencia, se adelanta y resuelve su futuro por la vía rápida. Valeria negó, explicó, lloró, intentó hacerse entender. Dijo que había tocado la jarra después, cuando ya todo era confusión en la casa. Dijo que había amado a su esposo. Dijo que, si alguien quería hacer daño, debía buscarse entre socios, rivales o gente cercana a sus negocios. Pero el hombre que le interrogaba no tenía interés en escucharla. La miraba como si cada lágrima confirmara un libreto ya escrito. La llamó actriz, se burló de su dolor. Hasta tuvo la indecencia de insinuar que todas las viudas decían lo mismo cuando las atrapaban. Hay momentos en que una persona descubre que la verdad no siempre basta. Ese fue uno de ellos. Y a Valeria se le quebró algo por dentro, cuando entendió que ya no estaba peleando por convencer a un investigador,
sino por salvarse de una condena que otros necesitaban colocarle encima. El juicio fue rápido, casi obsceno en su rapidez, demasiado limpio para ser justo, demasiado ordenado para ser verdad. La condenaron a 8 años de prisión. Nadie quiso oír que la investigación estaba incompleta. Nadie quiso hurgar en los negocios del esposo muerto. Nadie quiso preguntar por qué los padres de él parecían más interesados en verla hundida que en encontrar al verdadero responsable. Ellos jamás la habían aceptado del todo. Habían tolerado su presencia mientras el hijo insistió en tenerla a su lado, pero en el fondo la consideraban una intrusa, una muchacha de origen humilde que había llegado demasiado lejos. Cuando ocurrió la tragedia, no dudaron ni un segundo. Para ellos, culparla era cómodo, rápido y, sobre todo, útil. Valeria nunca supo con certeza cuánto dinero se movió para cerrar el caso en su contra, pero con los años entendió que había habido manos poderosas empujando en la misma dirección. La cárcel la recibió como reciben ciertos lugares a quienes ya llegan rotos, sin preguntas, sin compasión y sin pausa. Aprendió pronto que algunas presas las clasificaban en una jerarquía cruel y silenciosa. Las que estaban allí por matar a sus maridos cargaban un estigma especial. Había burlas, provocaciones, desafíos, trampas pequeñas y humillaciones constantes. Valeria, que nunca había sido agresiva, tuvo que endurecerse para no ser triturada. Cada jornada parecía una prueba de resistencia. Se dormía tarde, con el cuerpo rendido, y se levantaba sabiendo que otra vez tendría que defender un espacio mínimo para respirar. No era la mujer que había entrado al penal. A esa muchacha sensible, asustada y todavía aferrada a la idea de que todo se aclararía pronto, la prisión se la comió en pocos meses. Pero incluso en los lugares donde la fealdad parece mandar, a veces aparece alguien incapaz de volverse cínico. En el 4º año de su condena, llegó al penal un nuevo custodio, Gabriel Mendoza. No era un hombre ingenuo ni blando. Sabía dónde trabajaba. Sabía de qué eran capaces algunas internas y algunos compañeros. Pero tenía algo raro en sitios así: humanidad sin espectáculo. No gritaba por costumbre, no humillaba para marcar autoridad, no repartía miedo para sentirse fuerte. Solía decir que la propia reclusión ya era castigo suficiente y que ensañarse con personas derrotadas solo revelaba miseria en quien nacía. Muchos se burlaban de esa forma suya de ver el mundo. Otros lo respetaban en silencio. Gabriel quedó asignado varias veces al taller de costura donde trabajaba Valeria. La vio primero como se ven 2 personas obligadas a coincidir en una rutina triste. Ella cosía en silencio, con la espalda erguida y la mirada baja. Nunca pedía favores. Nunca se victimizaba. Tampoco buscaba seducirlo, como insinuaban algunos con mala intención. Tal vez fue precisamente esa discreción la que lo desarmó. Empezó con gestos mínimos: una tableta de chocolate dejada donde nadie pudiera verla, unas flores silvestres apoyadas junto a su mesa, una pregunta sincera sobre si se encontraba bien. Valeria tardó en confiar. La prisión le había enseñado que todo gesto amable tiene precio, pero Gabriel no parecía esperar nada. La trataba con un respeto tan simple que por momentos le dolía. El director del penal, un hombre serio y menos torpe que muchos fuera de allí, revisó el expediente de Valeria y llegó a una sospecha íntima que nunca confesó del todo. Aquella mujer había sido condenada con demasiada prisa. Como también conocía la reputación impecable de Gabriel, terminó permitiéndoles encuentros breves en la sala destinada a visitas controladas. No lo hizo por romanticismo, sino porque intuía que en medio de tanta descomposición, ese vínculo podía sostener algo valioso en ambos. Aún así, le advirtió al custodio que se mantuviera alerta, que no confundiera ternura con manipulación. Gabriel le respondió que ya conocía el riesgo, pero que había miradas que no sabían mentir, y la de Valeria era una de ellas. Fue con él que Valeria volvió a recordar lo que significaba hablar sin miedo a ser juzgada. Gabriel escuchaba, no interrumpía para dictar sentencia, no le exigía que sonriera, no le pedía fortaleza teatral, y cuando le propuso matrimonio, lo hizo sin grandilocuencia, como quien ofrece refugio, no una fantasía. Le dijo que cuando ella saliera, se irían lejos, que él tampoco quería pasar la vida entera en ese lugar, que juntos podían empezar de nuevo en otra ciudad,
con un techo pequeño si hacía falta, pero con paz. Valeria lo miró entonces como se mira algo que parecía perdido para siempre. Había querido a su primer esposo, sí. Había compartido con él años correctos, una casa cómoda y una rutina sin sobresaltos. Pero el cariño no siempre alcanza para nombrar felicidad. Con Gabriel descubrió otra cosa, la sensación de ser vista sin tener que demostrar que merecía estar al lado de alguien. Por eso, cuando la tragedia volvió a alcanzarla, esta vez el golpe fue aún más hondo. A mitad del 4º año de encierro, Gabriel murió a causa de una agresión dentro del penal. Nunca quedó claro si fue resultado de viejas rencillas, de corrupción ajena o de la crueldad de quienes no soportaban verlo distinto. Lo cierto es que Valeria recibió la noticia y sintió que el mundo se le vaciaba por segunda vez. Llegó a pensar que había algo oscuro persiguiéndola, una sombra que arruinaba todo lo que tocaba. Quiso rendirse, quiso desaparecer de la pena, pero ya estaba embarazada y esa vida dentro de ella le impidió caer del todo. El mismo director que había observado su relación con Gabriel se ocupó de mover los papeles necesarios para que obtuviera una salida anticipada por su estado. Y así, con el cuerpo vencido por el dolor y el miedo, Valeria volvió a la calle. La libertad, sin embargo, no se parecía en nada a lo que había imaginado tantas noches detrás de los barrotes. No la esperaban amigos, no la esperaba familia. Los pocos conocidos que había conservado en sus años de casada se alejaron apenas se supo de su arresto. Sus padres habían muerto mucho antes. Ella venía de un pueblo remoto donde pasó la infancia entre corrales, barro, inviernos duros y jornadas largas. Su madre trabajaba en una granja. Su padre, cuando había suerte, hacía lo que saliera. Valeria había querido estudiar para ayudar a curar animales y hasta tomó cursos de asistencia veterinaria con la ilusión de servir en la zona. Pero una enfermedad fuerte se llevó a sus padres con pocos días de diferencia. Después de enterrarlos, vendió la casa, cerró la puerta de su pasado y se fue a la ciudad con una maleta, un duelo mal hecho y la convicción de que no podía quedarse mirando las mismas paredes vacías. En la ciudad consiguió empleo en una clínica veterinaria privada. Allí conoció a Esteban Ledesma, el hombre que más tarde se convertiría en su esposo. Él había llegado con un perro pequeño en brazos y modales de alguien acostumbrado a ser atendido. No era cruel, no era desalmado, tampoco era un hombre demasiado cálido, pero fue atento, elegante, persistente. La invitó a salir. Le hizo sentir que podía pertenecer a un mundo más estable. El romance avanzó con calma, sin vértigo, y acabó en matrimonio. Durante un tiempo, Valeria creyó que había logrado dejar atrás la pobreza, el miedo y la soledad. No sabía que había entrado a una casa donde los silencios escondían más de una cuenta pendiente. Cuando salió de prisión, todo eso ya era ceniza. Embarazada, sin antecedentes limpios, sin alquiler, sin red y con un expediente que asustaba a cualquiera. No la contrataban en ningún sitio. En algunos refugios para mujeres en crisis le daban cama por un par de noches, una ducha, algo caliente y la posibilidad de descansar. Ella agradecía esa ayuda y se iba antes de volverse carga. Quería sostenerse sola. Quería recuperar aunque fuera un fragmento de dignidad. Por eso terminó diseñando una ruta vergonzosa y precisa entre las tumbas del cementerio. Sabía dónde dejaban más comida, dónde había menos vigilancia, qué familias acostumbraban llevar pan recién hecho o frutas enteras, y cuáles dejaban dulces empaquetados que podía guardar para después. Siempre tomaba lo necesario y, antes de hacerlo, murmuraba una breve palabra de agradecimiento hacia quien descansara bajo la tierra. No le importaba si había sido un hombre rico, una anciana querida o alguien de pasado oscuro. Ese día, ese muerto anónimo le daba una oportunidad más de seguir en pie, hasta que encontró la cartera. Estaba debajo de una banca de hierro, junto a una tumba nueva, elegante, cuidada con una dedicación que hablaba de dinero y de culpa. Valeria miró alrededor, esperó unos segundos, se agachó con dificultad y la recogió. Dentro había apenas unos billetes, unas tarjetas, recibos y una licencia de conducir. Iba a guardarse el dinero y dejar el resto donde nadie lo relacionara con ella, cuando vio la foto del documento. Entonces levantó la vista hacia la lápida y sintió un escalofrío limpio,
casi infantil. El nombre coincidía, la cara coincidía, la edad también. Santiago Salcedo. La fotografía del permiso de conducir era la misma que sonreía, severa y pulcra, desde el mármol negro. Por un instante pensó que estaba mareada. Luego examinó mejor la cartera. No estaba vieja, no estaba dañada por la humedad, no parecía haber pasado meses a la intemperie. Los papeles seguían secos, enteros, recientes. No había explicación fácil. Valeria guardó la cartera en el bolsillo de su chaqueta y volvió varios días a esa tumba con una mezcla de curiosidad y prudencia. No quería verse envuelta en nada raro, mucho menos después de lo que había vivido. Pero tampoco podía fingir que aquello era normal. Y una mañana por fin vio a un hombre sentado frente al mausoleo, inclinado hacia adelante, como quien conversa con un recuerdo al que no termina de acostumbrarse. Valeria se acercó despacio y preguntó si era familiar del difunto. El hombre se volvió, y a ella se le heló el cuerpo. Era el mismo rostro de la foto, más delgado, con barba, con ojeras pero inconfundible. El sobresalto le cerró el vientre de golpe. Sintió una punzada fuerte. Se llevó la mano al abdomen y tuvo que sentarse en una banca cercana para respirar. El desconocido corrió a ayudarla, alarmado, y le pidió que no se asustara, que se tranquilizara, que podía explicarlo todo. Eso, por supuesto, no sonaba tranquilizador viniendo de un muerto sentado a plena luz del día. Pero cuando el dolor cedió un poco y Valeria logró recuperar el aire, el hombre empezó a hablar. Le contó que había fingido su propia muerte porque no le habían dejado otra salida, que alguien había manipulado los frenos de su auto, que después lo atacaron en una calle oscura, que sobrevivió de milagro a los 2 intentos y entendió que esperar un tercero era entregarse. Entonces organizó un accidente falso, compró silencios, enterró una identidad y se convirtió en espectador de su propio funeral. Quienes querían verlo desaparecido eran su madrastra, Beatriz Salcedo, y su medio hermano Bruno. Su padre había levantado una empresa poderosa y, antes de morir, dejó claro que Santiago, por ser el mayor y el más capaz, debía tomar el control. Beatriz jamás se lo perdonó, Bruno tampoco. El dinero, dijo él con una calma cansada, suele despertar en algunas familias una ferocidad que ni siquiera ellas sabían que tenían. Valeria lo escuchó con atención amarga. Había algo en la historia de ese hombre que le resultaba demasiado familiar. La sensación de que la verdad existe, pero llega tarde y siempre desarmada. Cuando él terminó, ella sacó la cartera y se la devolvió. Santiago sonrió apenas, más agradecido por la honestidad que por el objeto. Entonces Valeria, empujada por una intuición que no supo explicar, le contó también lo suyo. Le habló del esposo muerto, del veneno, del investigador decidido a hundirla, de la cárcel, de Gabriel, del embarazo y del hambre. No buscaba compasión. Quizá buscaba que alguien, por una vez, escuchara todo sin mirarla como a una culpable. Santiago no la interrumpió, y al final, en vez de ofrecerle lástima, le hizo una propuesta. Necesitaba a alguien que entrara a la casa de Beatriz, alguien discreto, alguien que no figurara en su círculo, alguien que pudiera trabajar como empleada y observar. Santiago estaba convencido de que allí guardaban papeles, mensajes, alguna prueba que, aunque fuera mínima, permitiera desmontar la versión oficial de la muerte de su padre y los atentados contra su propia vida. Sabía además que la antigua empleada doméstica acababa de irse y que Beatriz, con tal de ahorrar, contrataba siempre por el salario más bajo posible. Valeria, al principio, se resistió. Embarazada, débil y con una condena reciente, infiltrarse en la casa de una mujer así sonaba a otra forma de desastre. Pero luego pensó en el techo, en la comida, en la oportunidad de ayudar a un hombre que también estaba peleando por no ser enterrado en vida, y aceptó. La entrevista con Beatriz confirmó muy pronto todo lo que Santiago le había advertido. La mujer era delgada, impecable, de modales afilados y voz baja, de esas personas que no necesitan gritar para humillar. Miró a Valeria como si evaluara un mueble barato. Preguntó poco sobre sus capacidades y demasiado sobre su disponibilidad para obedecer. Le explicó que no toleraba errores,
que la casa funcionaba con disciplina, que no quería excusas ni escenas, y que la empleada no podría entrar y salir cuando quisiera. Valeria respondió con cautela, tragándose la incomodidad. Beatriz finalmente aceptó contratarla, más seducida por el salario miserable que por otra cosa. La instaló en un cuarto pequeño al fondo de la propiedad y dejó claro, con una cortesía venenosa, que quien trabajaba bajo ese techo debía aprender a ser invisible. Los días en la mansión avanzaron grises y tensos. Bruno, el hijo de Beatriz, tenía el encanto superficial de algunos hombres consentidos y el carácter inseguro de quienes nunca han hecho nada verdaderamente difícil. Gastaba con soltura, bebía demasiado, prometía más de lo que cumplía y se irritaba cuando alguien lo contradecía. Beatriz, en cambio, vivía pendiente de los números, los contratos y el control. Más de una vez Valeria la oyó reprender a su hijo por demoras en negocios importantes, por reuniones mal llevadas, por distracciones costosas. Bruno intentaba bromear, restarle gravedad, refugiarse en su apellido y en la fortuna heredada. Beatriz lo despreciaba en silencio y a veces también en voz alta. Era evidente que no confiaba en él, pero tampoco pensaba soltarle el poder del todo. Lo necesitaba torpe y cerca. Valeria limpiaba salones enormes, pasillos impecables, escaleras de madera brillante y oficinas donde siempre parecía faltar el aire. Aprendió los horarios, las manías, las zonas donde se hablaba más y las puertas que jamás quedaban abiertas sin motivo. A la vez soportaba el cansancio de un embarazo avanzado que ya le pesaba en la espalda, en las piernas y en el sueño. El salario que recibió el primer mes fue casi una burla. Si no hubiera sido porque Santiago le depositó aparte una suma pactada, ella no habría podido comprar vitaminas, frutas, ni las pocas cosas que necesitaba para el bebé. Aquello reforzó una idea incómoda. Beatriz y Bruno no solo eran ambiciosos, eran mezquinos incluso en lo pequeño. Gente así, pensó Valeria, no suele detenerse ante nada cuando lo que está en juego son millones. Entonces apareció Camila. Era hermosa de una manera llamativa, casi diseñada para capturar atención. Cabello claro, sonrisa luminosa, una suavidad estudiada en los gestos y una facilidad inquietante para acomodarse al humor de Bruno. Oficialmente era su novia. En la práctica, ya se movía por la casa como alguien que se imaginaba esposa. Y eso desató una guerra silenciosa con Beatriz. La madre no la consideraba digna. La veía vulgar, oportunista, demasiado veloz para querer entrar a la familia. Bruno, por supuesto, se obstinó más. Le regaló un anillo costoso. Habló de boda. Empezó a desafiar a Beatriz con el tono resentido de un hijo que por fin cree haber encontrado algo propio. Valeria observaba y callaba. Pero desde la primera vez que vio a Camila, sintió un tirón raro en la memoria, como si ese rostro ya hubiera pasado frente a ella en otra vida. La discusión que terminó de desnudar a esa familia ocurrió una tarde. Beatriz descubrió que Bruno había usado dinero de una cuenta reservada por el padre para comprar el anillo. La furia no tardó. Lo acusó de irresponsable, de idiota, de estar dispuesto a entregar el apellido y la fortuna por una mujer que solo quería acercarse al dinero. Bruno respondió con la misma violencia verbal. Dijo que se casaría con Camila, quisiera su madre o no. Beatriz gritó que lo desheredaría antes de permitirlo. La casa entera oyó el escándalo. Los empleados fingieron no escuchar. Valeria también. Sin embargo, algo de aquella escena le quedó latiendo. Bruno, en medio de la pelea, alcanzó a decir que ya una vez Beatriz había usado un truco parecido contra su propio esposo. Fue una frase rápida, casi lanzada por rabia, pero suficiente para que Valeria entendiera que dentro de esa casa el pasado no estaba muerto, solo mal oculto. Poco después, la oportunidad llegó donde menos la esperaba. Bruno salió de su despacho dejando entreabierta la caja fuerte pequeña que tenía detrás de una pintura. Valeria estaba limpiando y se dio cuenta enseguida. Miró hacia el pasillo. No oyó pasos. Sacó el teléfono con manos temblorosas y fotografió todo lo que pudo antes de que él volviera. Vio estados de cuenta, documentos de sociedades en paraísos fiscales, notas firmadas, copias de transferencias y, entre todo eso, 2 certificados de defunción del padre de Santiago. No eran iguales,
Uno hablaba de un fallo cardíaco, el otro dejaba entrever una causa incompatible con la versión oficial. Valeria sintió que se le secaba la boca. No tenía tiempo para leer mejor. Siguió tomando imágenes hasta que escuchó voces y cerró como pudo. Bruno regresó acompañado por Camila. Venían riéndose, pegados uno al otro, demasiado absortos para reparar de inmediato en la presencia de la empleada. Valeria tomó un plumero y se pegó a la biblioteca fingiendo que limpiaba una repisa. Ellos apenas le prestaron atención. Bruno besó a su novia con entusiasmo torpe. La subió a la orilla del escritorio y ambos empezaron a hablar en voz baja, como si el resto de las personas dentro de la casa fueran objetos sin oídos. Camila le pidió vino para brindar por la boda que imaginaba. Bruno fue a buscar una botella, y en ese instante, cuando ella creyó no ser observada, sacó un pequeño sobre y vertió un polvo blanco dentro de una de las copas. Valeria lo vio reflejado en el cristal de la vitrina. Sintió un golpe seco en la memoria. Años atrás, cuando aún estaba casada con Esteban, había ido a verlo a la oficina sin avisar. En la recepción había una joven rubia, sonriente, impecable, demasiado cómoda para ser solo una recepcionista. No supo entonces por qué aquella imagen le había disgustado tanto. Después vino la muerte de su esposo, el proceso, la cárcel, y el tiempo se ocupó de borrar detalles. Hasta ese momento, la mujer frente a ella era la misma. Bruno volvió con la botella. Camila tomó las copas con naturalidad, le sonrió, llenó ambas y se apresuró a darle justamente la adulterada. Le dijo que bebieran por su amor, por su futuro, por la vida que nadie iba a separar. A veces la maldad usa palabras dulces porque así duele más. Y fue ahí cuando Valeria decidió intervenir, aunque supiera que podía destruir su única fuente de techo y comida. Con un movimiento brusco, lanzó el plumero hacia Camila y le golpeó la mano. La copa cayó al suelo y el líquido se desparramó sobre la alfombra clara. Bruno se quedó petrificado. Camila retrocedió, primero por sorpresa y luego por rabia. Valeria, con el corazón desbocado, dijo lo único que importaba: que no bebiera, que esa mujer acababa de echar algo en la copa, que si tomaba de ahí podía morir. Bruno la miró como si no entendiera el idioma. Camila reaccionó rápido, se aferró a él, fingió miedo, llamó loca a la empleada, insinuó que el embarazo la tenía alterada, pero en su rostro, por una fracción de segundo, se vio algo más fuerte que la indignación: pánico. Valeria habló entonces con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder. Contó que reconocía a Camila. Dijo que años atrás la había visto cerca de su esposo. Dijo que a ella también le habían arrebatado la vida acusándola de un envenenamiento que no cometió. No aseguró más de lo que sabía, pero la sospecha quedó flotando, nítida y feroz. Bruno, que quizá por primera vez en mucho tiempo prestó atención de verdad a otra persona, observó a su prometida como si el rostro delante de él se hubiera vuelto ajeno. Le pidió explicaciones. Camila trató de seducirlo con palabras, con lágrimas, con una voz quebrada muy bien ensayada. Dijo que Valeria inventaba por celos, por resentimiento, por su condición. Pero Bruno ya había visto demasiado. La discusión fue breve y amarga. Él le preguntó si había intentado envenenarlo. Ella evitó responder de forma directa. Dio rodeos, pidió calma, suplicó una segunda oportunidad incluso antes de admitir nada. Y esa desesperación fue su confesión más clara. Bruno terminó ordenándole que se fuera de la casa. No llamó a la policía, no hizo nada heroico. Solo la echó con una mezcla de asco y dolor, como quien descubre que la devoción también puede ser ridícula. Camila salió sin mirar atrás. El tacón de sus zapatos resonó por la escalera con una prisa que tenía sabor a fuga. Valeria se quedó de pie, con la respiración corta y el vientre tenso. Había salvado a un hombre desagradable, sí, pero también había visto cómo una pieza del rompecabezas encajaba al fin. Lo que no tenía aún eran pruebas suficientes para demostrar que Camila había estado detrás de la muerte de Esteban. Solo intuiciones, recuerdos, coincidencias. Y las intuiciones no absuelven a nadie en un tribunal. Por eso, en su siguiente día libre, corrió al cementerio a encontrarse con Santiago y le mostró todo. Las fotos de la caja fuerte, los certificados, las cuentas,
el episodio del vino y su sospecha sobre Camila. Santiago entendió enseguida el valor de aquel material. No era una victoria total, pero sí una grieta seria en la versión que Beatriz había impuesto durante meses. También entendió que la mención de Camila podía servir para reabrir otra línea mucho más compleja, la de varios hombres muertos o arruinados después de vincularse con una misma mujer. Esa misma noche comenzó a moverse. Imprimió documentos, habló con abogados discretos, reunió fechas, ordenó los intentos de asesinato en su contra y acudió a la policía. Esta vez llegó no como un fantasma asustado, sino como alguien dispuesto a dejar de esconderse. Las autoridades, sorprendidas por la magnitud del engaño, tardaron en procesar lo que tenían delante. Un hombre oficialmente muerto regresaba con pruebas de fraude, presunto homicidio, atentados y desvío de fondos. Pero el caso era demasiado sólido para ignorarlo, sobre todo cuando algunas imágenes empezaron a coincidir con movimientos bancarios dudosos y con datos ya archivados en investigaciones menores. Acordaron montar una intervención controlada. Santiago insistió en enfrentarse a Beatriz. Quería verla sin máscaras. Quería escuchar de su propia boca aquello que ella todavía creyera capaz de negar. Al día siguiente llegó a la mansión afeitado, con el traje impecable y una serenidad que no nacía de la paz, sino de la decisión. Los guardias casi se desmayan al verlo. Durante un segundo pensaron de verdad que el muerto había vuelto. Santiago no esperó permiso. Subió las escaleras y entró al despacho de Beatriz. Ella levantó la vista, lo vio y el color se le fue del rostro. La impresión duró poco. Hay personas que vuelven al cálculo incluso antes de terminar de asustarse. Beatriz fue una de ellas. En cuestión de segundos, la incredulidad dio paso a la frialdad. Intentó recuperar terreno preguntando qué clase de farsa era esa. Santiago dejó los documentos sobre el escritorio y le dijo que se acabó, que ahí estaba la evidencia de la verdadera muerte de su padre, del dinero oculto y del resto de jugadas que habían montado para apoderarse de todo. Bruno entró entonces, llamado quizá por el ruido o por alguna intuición nerviosa. Se encontró con su medio hermano vivo y quedó paralizado. Nadie en esa habitación estaba preparado para sostener tanta verdad junta. Beatriz trató de desviar la conversación, de cuestionar la autenticidad de los papeles, de llamar delirante a Santiago. Pero cuando él mencionó a Camila y sugirió que Bruno también había estado a punto de convertirse en una víctima más, la tensión explotó. Bruno quiso abalanzarse sobre Santiago, confuso, avergonzado, alterado. Beatriz, acorralada por primera vez, abrió un cajón, sacó un arma y apuntó. Lo que dijo en ese instante fue más revelador que cualquier documento. Habló del padre de Santiago con una mezcla de rencor y desprecio. Dejó claro que llevaba años sintiéndose dueña legítima de una fortuna que consideraba mal repartida. Admitió, sin decirlo de forma limpia, que más de una vez había querido verlo fuera del camino. La codicia, cuando se queda sin maquillaje, se parece demasiado a la locura. Santiago alcanzó a mirar el reloj y a retroceder un paso. Sabía que la policía estaba cerca. Pero Beatriz ya no pensaba. Jaló el gatillo. Santiago logró agacharse. Bruno no. El disparo impactó en el hombro del propio hijo de Beatriz, que cayó al suelo entre gritos, desconcierto y sangre. No fue una escena gloriosa. No hubo justicia poética. Solo un caos miserable en el que la mujer que había hecho del control su religión terminó hiriendo a aquello mismo que decía proteger. Segundos después, los agentes irrumpieron en la habitación. Desarmaron a Beatriz. Pidieron una ambulancia y aseguraron la casa. Ella todavía tuvo fuerzas para prometer que saldría pronto, que tenía abogados, que el dinero seguiría abriéndole puertas. Santiago la miró con una serenidad helada y le respondió que ya había hablado con todos los despachos que antes la defendían y que ninguno quería asociarse con una mujer atrapada entre pruebas, traiciones y un disparo contra su propio hijo. La investigación posterior terminó de hundirla. En el teléfono de Beatriz apareció una conversación borrada en una aplicación privada donde se mencionaban pagos a un antiguo chofer despedido años atrás por el padre de Santiago. Ese hombre había participado en la manipulación de los frenos y en la emboscada callejera. También salieron a la luz transferencias sospechosas,
sociedades creadas a nombre de terceros y la ruta del dinero que habían escondido mientras el heredero legítimo estaba, en teoría, muerto. Bruno, herido y aterrado, declaró más de lo que su madre hubiera querido, no por nobleza, sino porque entendió demasiado tarde que para Beatriz él siempre había sido útil mientras obedeciera. El caso de Camila avanzó por otro camino, pero terminó conectando con todo. La policía llegó a tiempo antes de que saliera del país. Al revisar sus movimientos, aparecieron vínculos con varios hombres adinerados a los que seducía o comprometía emocionalmente antes de envenenarlos. No actuaba sola. Tenía un hermano con conocimientos químicos que le ayudaba a conseguir sustancias y a lavar el dinero robado a través de cuentas en el extranjero. Entre los nombres asociados a sus maniobras estaba también Esteban Ledesma, el esposo de Valeria. De pronto, años de confusión encontraron forma. Camila había orbitado alrededor de él. Lo había elegido y luego lo había eliminado. Después, las piezas correctas fueron colocadas para culpar a la esposa. Una mujer sin apellido poderoso, perfecta para cargar con un crimen elegante. Cuando esa verdad salió por fin a la superficie, el nombre de Valeria empezó a limpiarse. No fue instantáneo ni cinematográfico. Hubo trámites, rectificaciones, testimonios, expedientes, abogados y meses de desgaste. Pero llegó el día en que las acusaciones en su contra fueron anuladas. Llegó el día en que dejó de ser, ante el Estado y ante otros, la viuda asesina. Llegó el día en que pudo mirar su propio reflejo sin sentir que el pasado estaba escrito para siempre sobre su frente. Y si se quebró al recibir la noticia, no fue por debilidad. Fue porque a veces una persona se acostumbra tanto a cargar una injusticia que soltarla también duele. Santiago no desapareció después de aquello. Al contrario, le ofreció quedarse un tiempo en una casa anexa de su propiedad, lejos del ambiente envenenado de la mansión que había recuperado solo para poner orden y vender lo que debía cerrarse. Valeria aceptó trabajar con él de manera formal, ayudando en tareas domésticas y administrativas sencillas mientras esperaba el nacimiento. Entre ambos no hubo una explosión inmediata ni frases de novela. Hubo respeto, hubo gratitud, hubo conversaciones largas en las que por primera vez ninguno necesitaba ocultar la parte más fea de su historia. Santiago admiraba el coraje silencioso de Valeria, esa manera de seguir adelante incluso después de haber sido pisoteada por la vida y por la ley. Valeria veía en él a un hombre que podría haberse vuelto frío, vengativo o arrogante, y sin embargo aún conservaba una capacidad rara para cuidar a otros. El parto llegó antes de lo previsto y fue mucho más difícil de lo que cualquiera imaginaba. Hasta ese momento, por la precariedad de su embarazo entre prisión, calle y empleos temporales, Valeria no se había hecho todos los controles médicos necesarios. Por eso nadie sospechaba que no venía un bebé, sino dos. Los dolores la doblaron durante horas. La angustia la hizo pensar por momentos que no saldría de ahí. Pero al final, contra todo pronóstico, nacieron dos niños sanos, pequeños y tenaces. Los llamó Tomás y Salvador, en honor a los abuelos que habían sido lo último limpio de su vida antes de la cadena de desgracias. Cuando lo sostuvo por primera vez, entendió algo que no necesita grandes discursos para ser cierto, que había peleado tanto simplemente para llegar a ese instante. Santiago estuvo cerca durante la recuperación. Llevó ropa, medicinas, comida, trámites y una paciencia que Valeria jamás le pidió, pero que él entregó sin hacerlo pesar. Una tarde, mientras los niños dormían a su lado, notó en ambos una pequeña marca de nacimiento en el costado derecho del torso. Se quedó quieto. Él tenía una igual, no parecida, igual. Durante unos minutos no dijo nada, como si temiera sonar absurdo. Luego preguntó, con una cautela extraña, cómo se llamaba exactamente el padre de los niños. Valeria respondió, Gabriel Mendoza. Santiago bajó la mirada, volvió a mirar a los bebés y pidió permiso para realizar una prueba genética. No lo dijo como exigencia, sino como quien persigue una intuición antigua que acaba de volverse insoportable. Los resultados fueron desconcertantes y dolorosos a la vez. Santiago tenía un vínculo de sangre cercano con los niños, no como padre, sino como familia directa.
Mandó entonces a investigar los fragmentos borrosos de su propia infancia, esa etapa que él apenas recordaba antes de haber sido adoptado por el empresario que luego lo crió. Lo que encontró fue otra herida vieja. Gabriel y él eran hermanos biológicos separados cuando eran muy pequeños. Su madre, incapaz o no dispuesta a cuidar de ambos, se quedó con uno y abandonó al otro a la puerta de una institución. La vida los llevó por caminos tan distintos que solo volvieron a encontrarse cuando ya era tarde para saberlo. Gabriel nunca supo que aquel hombre a quien Valeria ayudaba en secreto era su hermano. Santiago nunca imaginó que la mujer a la que terminaría rescatando del abismo había amado al único lazo de sangre que le quedaba en el mundo. La noticia no los acercó de golpe por romanticismo, los unió desde otro lugar, uno más hondo y más sereno. Los niños no solo eran la razón de Valeria para seguir adelante, también eran, para Santiago, la última forma de cuidar algo que pertenecía a Gabriel. Ese descubrimiento los obligó a reorganizar el dolor, a darle una nueva forma al duelo, a preguntarse si la vida, que tantas veces se había comportado como una enemiga, no les estaba ofreciendo al fin una segunda posibilidad. Pasó el tiempo. Los bebés crecieron. La calma empezó a parecer menos sospechosa. Y sin darse cuenta, entre biberones, trámites, madrugadas y conversaciones honestas, Valeria y Santiago se fueron acercando de una manera distinta. No fue una pasión ciega. Fue algo más difícil y quizá más valioso. Confianza. Él la miraba con el respeto que merece una mujer que ha atravesado hambre, prisión, pérdidas y humillaciones sin volverse cruel. Ella lo observaba jugar con los niños, resolver asuntos sin arrogancia, hacer silencio cuando el dolor ajeno lo requería, y entendía que no todos los hombres poderosos se parecen a quienes la habían destruido. Cuando finalmente decidieron darse una oportunidad, no lo hicieron para tapar ausencias ni por miedo a estar solos. Lo hicieron porque, después de tanta mentira, ambos deseaban algo simple y casi milagroso, una vida donde nadie tuviera que fingir su muerte, ocultar su nombre o demostrar a cada rato que merecía ser creído. Valeria nunca volvió al cementerio a buscar comida. A veces, sin embargo, recordaba aquellos pasillos de mármol bajo el sol y comprendía que la vida puede cambiar precisamente en el lugar donde una persona cree que ya no queda nada para ella. Había entrado allí sintiéndose deshecha, marcada, condenada a recoger migajas del recuerdo ajeno, y salió, sin saberlo, con la primera pista de una verdad capaz de devolverle el nombre, la libertad y el porvenir. Tal vez por eso ciertas historias, aunque parezcan demasiado duras, terminan dejando una enseñanza suave. No siempre es posible evitar la injusticia, ni impedir que otros nos empujen al borde. Pero mientras una persona conserve la decencia para no convertirse en lo mismo que le hirió, todavía queda un camino abierto. A veces tarda, a veces duele demasiado, a veces llega por una puerta impensada, pero llega. Si esta historia les movió algo por dentro, cuéntenme en los comentarios si reconocen en ella a alguien cercano, o incluso una parte de ustedes mismos. Si quieren seguir acompañando relatos así, de esos que hablan de decisiones, heridas